Muchas gracias, amigos, por seguir en sintonía de Un Show con Tuti. Hoy con un tema muy delicado, un tema muy fuerte, pero que vale la pena tratarlo y tratar de ver sobre todas las cosas las diferentes aristas que tienen los secuestros. Es nuestro tema de hoy. Y me da mucho gusto presentarles a continuación a mi panelista. Ella es Beverly Richardson, mamá de quien conocimos hace muchos años, un caso muy sonado, Beverly Sandoval Richardson. ¿Cómo está, Beverly? Bienvenida. Muy bien, gracias. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación y contarnos un poquito de todo lo que pasó a partir de 1996, cuando fue el secuestro de su hija. Sí. ¿Cómo se enteraron ustedes que había sido secuestrada? Mi hija venía de Antigua con su papá y su abuelo y los interceptaron en la subida de la carretera de Antigua para Guatemala. Ajá. Ahí balearon el carro y tuvieron que parar, y ahí fue donde los 4 hombres que eran los secuestradores la sacaron del carro y se la llevaron. Así fue. Y después de esto, obviamente, pues estaba su papá y su abuelo con ella, según me comenta. ¿En qué momento ya se pusieron en comunicación con ustedes? Ella venía con una tía y su hermano en el carro adelante, el abuelo, pero una tía de la edad de ella. Ah, ya. O sea, eran como que fueran amigas. Ajá. El abuelo y el papá pararon y se dieron cuenta de lo que había sucedido, entonces fue cuando llamaron a mi casa. Ahí fue como yo me enteré y me dijo el papá que él iba a estar tratando lo del secuestro. Esas fueron las primeras noticias y que no me preocupara. Eso fue. Difícil petición, seguramente. Demasiado difícil, porque es algo que uno nunca lo cree. Uno dice, no es posible, ¿verdad? Después de ese momento, de ese día, los secuestradores se pusieron en contacto con ustedes, pedían recompensa por Beverly. Se pusieron en contacto con mi esposo y mi esposo le dio el número de teléfono del papá de Beverly y ahí empezaron las pláticas. Después de 1 año y meses se encuentran el cuerpo de Beverly, más o menos. Sí. ¿Qué viene después de esto para ustedes? Ese 1 año y medio fue horrible, solo el despertar cada día y de saber que no sabía nada de mi niña. Fue algo sumamente impactante en mi vida, en mis hijos, en toda mi familia. Pero entonces empezamos a recibir ayuda. Entre la ayuda que empezamos a recibir fueron Madres Angustiadas, que era una agrupación que estaba todavía empezando, pero que ya tenía 1 año, fue mucho apoyo para nosotros. Recibimos ayuda de varias entidades, fue algo que verdaderamente agradezco a todas las personas que nos ayudaron, pero fue un trayecto sumamente largo, porque pasó 1 año y medio para poder desenterrar a mi hija y saber que era ella. ¿En algún momento de ese 1 año y medio ustedes supieron que la habían matado o todavía esperaban encontrarla con vida? Mi esperanza siempre fue encontrarla, eso es lo que yo anhelaba y le pedí a Dios. Claro. Pero sí, en octubre me enteré de que la habían matado desde el 29 de julio del 96 y que uno de los cadáveres que se habían enterrado como XX era ella, pero en la primera exhumación no me dejaron ir. Por consiguiente dijeron que no era ella, se le vuelve a enterrar y hasta noviembre del 97 yo dije voy porque tengo que ir, y sí, verdaderamente me di cuenta que era ella, porque su pelo estaba desprendido de su cráneo y eran muchas características que yo sabía que era ella. Claro. En el torniquete que le habían hecho para matarla, ahí estaban todos sus pelos colochitos, como era ella, y eso fue un indicio de que yo supiera que era ella. Me lo confirmaron hasta diciembre. ¿Cuál es esa montaña rusa? ¿Cómo va esa montaña rusa de sentimientos y emociones? No solamente durante ese 1 año y medio donde no supo nada de ella, sino a partir de que inicia el juicio 2 años después, más o menos. 4 años después empieza el juicio. Fue 4 años después el juicio. Cuando antes de ese juicio tuvimos que ir a muchas audiencias para ver si a cada uno de los delincuentes se le llevaba juicio oral. Ese es otro trayecto sumamente largo. Desgastante. Desgastante, y tener que ir a los lugares donde a veces no se enfrenta al secuestrador, pero usted sabe que está ahí. Claro. Y tener que afrontar cada día
lo mismo, el saber qué le hicieron, el cómo murió, todo, y como le dijera, esperar a que los jueces digan, sí se va a juicio oral. Que sí costó bastante, porque en medio de todo, siempre hay gente que compra a la gente. Claro. ¿Verdad? Hay corrupción. Demasiada corrupción, pero en mi caso tuve demasiadas bendiciones. Demasiada gente que me ayudó mucho. ¿Qué fue lo más difícil, además, obviamente, de saber que su hija la habían matado, el momento del secuestro? Los sentimientos que hasta el momento, que hasta el día de hoy ha sido lo más difícil de manejar, Beverly. El dolor. Ese sentimiento ha sido tremendo, porque el dolor que me arranquen una hija de esa forma, claro. Todas las cosas que se comentaron de ella, que dónde estaba, qué hacía, muchas mentiras hubo, pero cuando uno es madre y conoce a sus hijos, sabe verdaderamente lo que el hijo es. Entonces yo siempre tuve la fe de que estaba viva. Y cuando ya supe que no estaba viva, tenía mucha fe de que no me le hubieran hecho daño. Y efectivamente, ya a la hora del juicio, hubo un testigo protegido, sí, que él nos dijo que nunca le habían hecho daño. O sea, mi niña nunca fue ni maltratada, ni vejada, ni violada. Esa satisfacción fue muy grande para mí. ¿Se puede perdonar, Beverly, algo como esto? Sí, se puede, y yo he perdonado, porque yo sé que hay justicia del hombre, pero hay justicia divina. Y el hecho de uno perdonar lo hace poder seguir viviendo. No le puedo decir si mis hijos han perdonado, porque eran muy jóvenes, pero yo sí he perdonado. Usted llevó un proceso también psicológico, Psicológico, espiritual. es mucho espiritual. Sí. Yo siento que el tener una fe lo ayuda a uno mucho, pero psicológicamente también fui ayudada y fui dada de alta. Y mi corazón ha perdonado. ¿Ha tenido usted la oportunidad de acompañar a alguna otra mamá que haya pasado por lo mismo que usted? Tan cercana no. He ayudado con hablarle, con darle esperanzas, pero a veces es difícil. Me imagino. Porque uno está con un dolor tan grande que a veces no recibe nada de lo que le están diciendo. Beverly, yo le quiero agradecer haber estado hoy con nosotros y contarnos un poquito todo eso que a lo mejor no nos enteramos. Mientras estaba el juicio, a veces los casos se ven tan fríos porque solo son hechos y no llegamos a encontrar esos sentimientos, esas sanaciones, que la respeto y la admiro mucho por lo que nos acaba de compartir. Le deseo muchas bendiciones en su vida y sé que usted ha sido de bendición también para otras vidas a partir de una tragedia tan fuerte y tan grande como la que usted vivió. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros, antes de la pausa comercial, vamos a una cápsula, también hablando hoy en nuestro programa sobre los secuestros, de los secuestros más famosos en el mundo. Véala usted y después la pausa comercial. A lo largo de la historia, han habido secuestros por dinero, con fines políticos e incluso por amor. Hubo desapariciones con un halo de duda si fueron privaciones ilegítimas de libertad o formas de cubrir la muerte del sujeto. Veamos el caso de personas cuya ausencia forzada cobró notoriedad mundial. El caso Lindbergh. Charles Augustus Lindbergh era tan solo un bebé de 20 meses de vida, hijo del famoso piloto de aviación Charles Lindbergh, el primero en cruzar el Atlántico en solitario, quien fue secuestrado el 1 de marzo de 1932 en New Jersey, Estados Unidos. Su desaparición dejó tras borrosas pisadas con barro, una escalera sin huellas usada para trepar hasta el cuarto donde dormía en el segundo piso de la casa y una nota de rescate de $50,000. Se convirtió en el caso mediático del momento, al punto tal de que el conocido mafioso Al Capone ofreció desde la cárcel su ayuda a la investigación para acortar su pena, algo que fue denegado. La desaparición de Madeleine McCann.
La británica familia McCain estaba veraneando en la bella región de Portugal. La noche del 3 de mayo de 2007, Kate y Jerry McCain, ambos médicos, cenaban con amigos y habían dejado a sus 3 hijos descansando en el cuarto. Al regresar, la niña había desaparecido sin dejar rastro. Dado que la nena era nieta de un influyente miembro del Parlamento británico y sus padres tuvieron una activa participación en los medios de comunicación, el caso cobró relevancia mundial e incluso se llevó a ofrecer una recompensa de 1 millón de libras esterlinas por datos sobre su paradero. Con el alcance de la investigación, hubo varios sospechosos, entre ellos los propios padres, que llegaron a cobrar por entrevistas y usaron fondos destinados a la búsqueda de la pequeña. El secuestro de Ingrid Betancourt. Ingrid Betancourt era una figura política muy influyente en Colombia y se encaminaba hacia la presidencia en el 2002, cuando en plena campaña fue secuestrada por las FARC, en el momento que buscaba con ello un diálogo por la paz. Su caso se convirtió en una causa célebre. Se realizaron numerosas y multitudinarias marchas en el país, y varios líderes mundiales pidieron por su liberación. Luego de 6 años, en marzo de 2008, se difundieron rumores sobre el grave estado de salud de Betancourt y el gobierno colombiano decidió intervenir. La operación llamada Jaque culminó con el rescate, junto a ella, 3 ciudadanos estadounidenses, 7 miembros del ejército y 4 miembros de la Policía Nacional del país. Al volver, comencé a involucrar a esto por medio del robo de carros, ¿verdad? Inclusive, madre tiene un eslogan que dice: no puedes callar, porque el que calla se convierte en cómplice.